Bueno, decir que la llamada Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente. Ok, antes de seguir, está de más decirles que esto viene en el examen. La Revolución de Ayutla con el Plan de Ayutla de 1854 es tema de examen. Incluso no solamente Exani, digo, no solamente UNAM, también Exani y también IPN. Es un tema, la reforma liberal de Benito Juárez es un tema de examen totalmente. Ok, atención con esto. Sí, Víctor, ¿qué ha grabado? Va. Contra la dictadura establecida por el señor llamado Antonio José de Santa Anna en México. También Antonio José Santana, fíjense, acortó el nombre y a pesar de eso quedó largo. Porque déjenle busco el nombre real. Para empezar, sabemos que es López, y no lo puso ahí. Antonio López de Santana Pérez de Lebrón. Así se llama realmente. Aquí le puso el José. Pero José no está por ningún lado. Ojo, encontramos un error ahí. Se llama Antonio López de Santana Pérez de Lebrón. Lebrón James. El José no sé dónde salió, pero bueno. Supongo que usó ChatGPT. decir que la revolución comenzó en el estado de Guerrero en marzo de 1854, después de que sus líderes llamaran a la rebelión mediante el denominado Plan de Ayutla. Posteriormente, tras derrocar a Santa Anna, se sucedieron las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio. Ahí va. Me dicen por ahí. Avisará igual cuando sea por Discord. Sí, Enrique. Azul, María. Ok. Comonfort. Se nos está yendo información importante. Dice acá: la revolución comenzó en el estado de Guerrero. Exactamente. En Ayutla, Guerrero. En marzo de 1854, después de que sus líderes llamaran a la rebelión mediante el denominado Plan de Ayutla. Tras derrocar a Santa Anna, se sucedieron las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Ojo aquí. Primer pregunta que les pueden hacer. Plan. No sé cómo lo puedo articular. Plan cuya consigna era desconocer el gobierno de Santa Anna. Repito, plan cuyo objetivo era desconocer el gobierno de Santa Anna. Plan de Ayutla. El objetivo del plan de Ayutla primeramente es derrocar la dictadura de Santa Anna. Eso hay que recordarlo siempre. Profe, ¿le puede bajar la música de fondo, por favor? Ah, sí. Disculpe, no la escucho yo, por eso no la había pausado. ¿Qué tal, Michael? Bienvenido. ¿Cómo les dieron el mod? José Miguel, yo les di el mod porque ellos ya siempre están aquí, están participando. Entonces, conforme yo mire que alguien está comúnmente en los chats, en los lives, y activo en el chat y que está ahí, y que aparte ya es amigo, ya es homes, se vuelven sus mods. Muy bien, Miguel, sorry, no me he dado cuenta, perdón. Qué bueno que me lo dijiste. Ok, entonces, repito. Primera pregunta que les pueden hacer. Primera, ¿cuál fue el plan cuyo objetivo era derrocar la dictadura de Santa Anna? El plan de Ayutla. ¿Cuál es otra pregunta que les pueden hacer? ¿Quién es presidente una vez que Santa Anna es derrocado? Juan Álvarez. Juan Álvarez es presidente interino. ¿Qué significa interino? Es un presidente por lo pronto, así. Ok, quitamos a Santa Anna, no tenemos presidente, ponemos a alguien durante un pequeño periodo de tiempo en lo que hacemos elecciones. Se hacen elecciones y ¿quién gana? Ignacio Comonfort. Muy bien, Giovanni, muy bien. Pronto te hago mod, te lo prometo. Uno anda aquí desde la fase beta. Daniel, los voy a hacer mods, tranquilos. Pero también no todo es en uno o 2 días. Lo vamos a hacer, ¿sale? ¿Con quién hay que darse tiro para hacer mod? Dice Carolina Contreras. Es en H. llegó lejos. Profe, un dato. Ya descubrí que el himno nacional está cortado por unas estrofas que hacían referencia a Santana y Iturbide. Ah, ok, Ilian. Fíjate que eso no lo sabía.
Muy bien, Para continuamos. Santa Anna se sucedieron las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. También mencionar que la presidencia de Santa Anna, quien se hacía llamar Su Alteza Serenísima, estuvo repleta de casos de corrupción y de una feroz represión contra los opositores. Y por último, decir y mencionar que los sectores liberales se mostraron totalmente contrarios a su labor e incluso los grupos a los que favorecía, es decir, la Iglesia y los conservadores, comenzaron a verlo como un problema. Muy bien, ¿qué significa esto que está diciendo aquí? Ok, Santa Anna era presidente. Santa Anna se llegó a reelegir hasta 11 veces. Santa Anna duró mucho tiempo en el poder. A esto se le conoce como la dictadura santanista también. Repito, puede ser que en el examen les pongan como plan que pone fin a la dictadura santanista. Plan de Ayutla. ¿Y luego qué pasó? Quienes promovían el plan de Ayutla eran o son, bueno, fueron porque ya no viven, liberales. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. ¿Qué significa una persona liberal? Que promueve la filosofía de la libertad, que va a priorizar la libertad individual. Cuando tienes un presidente como Santa Anna que se reelige 11 veces, no estás teniendo libertad, porque el poder se lo está quedando una sola persona. Es más, al que gane el juego hoy, Anselmo Manzano, excelente, gracias por suscribirte al canal, bienvenido. A quien gane el juego hoy, aparte de la insignia, se va a ganar el derecho a hacer mod, tanto aquí en el canal como en Discord, ¿sale? Obviamente si gana Itaí, Ángel, Jaque o Viernes, pues ya se va a quedar entre los que ya están. Pero si gana alguien diferente, se gana el derecho, ¿va? No va a ser la única manera, pero vamos a ir repartiendo maneras, porque no puedo hacer mods a todos así de repente. ¿Cuántos bits por un papuré? Dice. Ya gané, ni se amontonen, dice María. Excelente actitud. Ya le dije, profe, no se vale. Ya gané, ni se amontonen. ¿Cuántos bits? Listo, en la TAM siempre hay cosas de corrupción y dictaduras. ¿Por qué será? Exactamente, gamer, exactamente, pienso lo mismo. Por eso yo siempre digo que nuestro problema como Latinoamérica es una cuestión cultural. Tenemos malamente discursos victimistas. Siempre culpamos a la conquista española, culpamos a Porfirio Díaz, culpamos a Estados Unidos, ¿no? Y nunca asumimos como la responsabilidad de decir, oye, ¿y si somos nosotros? ¿Y si la corrupción está en nuestra cultura y tenemos que quitarla? ¿Y si el narcotráfico existe porque consumimos como sociedad lo que venden? Juan, te debo una insignia. Según yo ya le pagué a Martito, según yo era el único que le debía. Pero va. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta revolución, porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir que el rechazo al gobierno creció aún más tras la venta de la región o territorio de la Mesilla a los Estados Unidos y a un grupo de liberales liderados por Álvarez. Es por eso que Tomás Moreno y Florencio Villarreal decidieron lanzar el plan de Ayutla. Este desconocía a Santa Anna. Ok, para recapitular lo que está diciendo, Santa Anna era presidente, ya se había perdido la mitad del territorio, ojo con esto. ¿Con qué tratado? Otra pregunta que puede venir en el examen. ¿Cuál fue el tratado que se firmó donde México perdió más de la mitad del territorio? Repito, ¿cuál fue el tratado con el que México perdió más de la mitad de su territorio? El tratado Guadalupe Hidalgo. Con el tratado Guadalupe Hidalgo se perdió una gran cantidad de territorio mexicano y pasó a ser de Estados Unidos, donde está Nuevo México, donde está Arizona, toda esa parte. Pero tiempo después hubo una cosa que se llamó Tratado de la Mesilla. Se perdió más de la mitad del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ya quedó claro eso. Si les preguntan eso en el examen la van a sacar correcta, me lo prometen. Pero también hubo otro tratado después. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en 1848, perdón. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en 1848. En 1850
61, me parece, si no estoy por ahí, confírmenme por favor en el chat en qué año. No puede ser 61, tuvo que haber sido como 52, 53. Ahí, para favor de confirmarme, el Tratado de la Mesilla, que debió firmarse como en 1850 y tantos, fue el otro tratado con el que también se perdió territorio, pero solamente una partecita. O sea, el Tratado de Guadalupe Hidalgo se perdió mucho, pero todavía después había una parte que quedó como en disputa en quién se lo va a quedar. Y ese tratado, el de la Mesilla, lo firma Antonio López de Santana y vende esa pequeña parte que faltaba. 53, gracias Carlicet, gracias. Entonces, y el Itaí peleando en vez de decirme el año. No, en el 54 fue la revolución de Ayutla, José. Pero el de la Mesilla fue un año antes. Muy bien, excelente. Entonces, digamos, para que ustedes entiendan el contexto. Tratado de Guadalupe Hidalgo, se pierde un montón de territorio. Pero entendemos que tampoco fue que México quería hacerlo, fue que Estados Unidos tenía invadido a México. Estados Unidos invade México en 1846. Después de 2 años de lucha, México no le queda de otra más que buscar la manera de hacer la paz con ellos. Y la manera que encuentra Estados Unidos es decirle, ok, dame todo ese territorio, véndemelo bien barato y tenemos paz. Ahí no hubo mucho que alegar, no había mucha opción. Pero después, con el Tratado de la Mesilla, lo vende esa franja. Lo pueden buscar ustedes, Mesilla, es México. Es una pequeña franja, la que faltaba. Te la quita Estados Unidos. Y es cuando los liberales explotan. Y dicen, ¿sabes qué? Este Santana no sirve para nada. Se está religiendo todo el tiempo. Tiene una dictadura. Y encima no se sabe defender de los del norte. De los hermanos, bueno, los gringos, pues. Y eso provoca que se levanten en armas. En Guerrero, en Ayutla, Guerrero. Se levanta se levanta Juan Álvarez, Tomás Moreno, Florencio Villarreal. Se lanzan con este plan para derrocar a Santana y lo logran. Y pedía su salida del gobierno y la elección de un presidente provisional. También debemos mencionar que la rebelión se extendió pronto desde Guerrero a otros estados del país. Tras unos meses de enfrentamientos armados, Santa Anna presentó su renuncia y abandonó el país. Y por último, debemos decir que los liberales ocuparon entonces el poder y emprendieron una serie de reformas legales que quedaron recogidas en la Constitución de 1857. Continuemos a De repente se aceleró el video, ¿no? Constitución de 1857. Ok. Ayer había mencionado que había un video donde el presidente Ávila Camacho daba discurso donde México entraba a la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente ya no está. Rangel, hola ciudadano. Ayer había mencionado que había un video donde el presidente Miguel Ávila Camacho daba un discurso donde México entraba. Pero ya no está. ¿Qué cosa, Rangel? ¿El video? Dice ahí, aunque no hayamos perdido todo ese territorio, siento que seguiríamos igual o peor. Yo concuerdo contigo. Yo siempre pienso que nos gusta pensar, y éramos una potencia, pero nos quitaron territorio, ¿no? Cuando hay países muy pequeños que generan mucha ganancia, mucha riqueza, no necesariamente necesitas recursos o territorio para desarrollarte como nación, ¿no? Necesitas otras cosas, como por ejemplo, una mentalidad distinta como nación. Profe, estos videos me dan la mentalidad mediocre del mexicano promedio. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es importante esta parte también? Miren, una vez que se quita Santana del poder, llegan los liberales al poder. Juan Álvarez como presidente interino y después Ignacio Comonfort como presidente ya establecido. Está bien. Ellos promulgan la Constitución de 1857. Esta Constitución lo que hace es establecer valores liberales y quitarle, ojo con esto, poder a la iglesia. La iglesia durante la conquista española asumió muchísimo poder, porque ustedes deben de recordar que los españoles eran sumamente católicos y ellos inyectan esa religión acá en América. Acá en América no había catolicismo. Aquí había gente que amaba a Quetzalcóatl, que amaba a Tezistli, que amaba a diferentes dioses. Era
politeísta. Pero cuando llega a España, incrusta sus ideas, su cultura, su idioma, hablamos español, y además la religión, que es la religión católica, apostólica romana. Gracias a eso, los españoles acumularon un montón de riqueza. La iglesia, acumuló mucho poder y riqueza, porque eran lo más sagrado que había para la sociedad. Entonces es hasta que llega esta revolución de Ayutla que empiezan por establecer una constitución que le quitara poder a la iglesia. ¿A qué me refiero con poder? Por ejemplo, antes la iglesia tenía muchísimo territorio. Eran tierras de la iglesia y se acabó. Pues se propuso una ley para quitarles esas tierras a la iglesia. Antes la iglesia se encargaba de, que nacía un bebé, la iglesia hacía el registro civil. Fallecía una persona, la iglesia hacía el acta de defunción. La iglesia dominaba todo. Y es gracias a esta constitución que eso empieza a cambiar. Por eso hoy en día alguien puede casarse y no por la iglesia, sino por el civil. En este momento todavía no existía un código civil como tal en México. Todo lo hacía la iglesia. Pero la Constitución de 1857 es la que le quita los privilegios a la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque es pregunta de examen. Les pueden preguntar, así es básico, les pueden preguntar, ¿cuál era la filosofía que representaba la Constitución de 1857? O podría ser como, al revés, podría ser, fue una constitución en México de corte liberal. Y ustedes tienen que elegir la Constitución de 1857. Repito, exactamente como dice Fernando, esta Constitución, la del 57, es la más liberal. Y hay gente que me puede preguntar, profe, pero la Constitución de 1824, la primer carta magna en este país, que es una constitución federalista, también es liberal. Y yo diré, no, alumno que acabo de inventar para explicar mi punto. No es así, porque la constitución liberal se caracteriza por quitarle privilegios a la iglesia. Esta de aquí, la del 57. La del 28, lo que hace no es quitarle, al contrario. En la constitución, ustedes la pueden descargar, porque está en internet. De hecho, yo la tengo, la voy a subir a Discord al rato. Yo la encontré. La Constitución de 1824, la original, dice la religión católica como la única. O sea, no puede ser tan liberal si te prohibía que creyeras en otra cosa. Y sin embargo, en esta Constitución, la del 57, que sí es liberal, tiene una Constitución que se llama libertad de credo. Esa Constitución te da libertad para que creas lo que tú quieras creer. O si no quieres creer en nada, también. Nada de que esa religión tiene que ser la única, para nada. Lo que tú quieras creer, eres libre de creerlo. Exactamente como dice Nelly, la de 1824 es más de corte federalista, ¿no? Así es. Si tuviéramos que definir las constituciones, y fíjense, tengo el Photoshop a la mitad porque ya empecé a hacerles el carrusel que quiero subir a Instagram. Solamente que no lo he terminado. A ver si lo termino al ratito, es que ya es bien tarde, pero bueno. Si tuviéramos que resumir las constituciones en una palabra, sería la de 1824, federalista. La de 1836, centralista. La de 1843, que casi no la preguntan, la verdad esa, sería como la más, no sé cómo definirla, tibia, la más media. La de 1857 es la más liberal. Y la de 1917 de Venustiano Carranza sería garantías individuales. 2 palabras. Soltando factos, dice ahí. Yo soy bien tibio, dice Ángel. Ok, seguimos. Continuemos hablando un poco más sobre esta revolución de Ayutla, particularmente hablar sobre su contexto. Bueno, para comenzar, decir que en el año 1829 Santa Anna derrotó en la batalla de Tapico. Gracias, Alejandra. Qué bueno que lo consideres de esa manera. Agradezco tus palabras, de verdad. ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenida. A una expedición española que pretendía reconquistar el país. Este triunfo le permitió obtener una... Ojito, otra cosa de examen. Fíjense cómo aquí está todo. Realmente, fíjense, lo que nosotros hacemos en Univetas, aparte de enseñar, creo que lo más valioso no somos los profes. Fíjense, no somos nosotros.
lo más valioso de Univetas es que te pone todo el conocimiento que necesitas en un orden específico para que tú vayas aprendiendo cada tema. Eso es lo más valioso, porque el conocimiento está ahí. Este video es gratuito y ahí está, y te está enseñando, por ejemplo, ¿de qué está hablando aquí? 1829. ¿Qué creen que está hablando ustedes? ¿Está hablando de la Gran Depresión? No, eso 100 años antes. Está hablando de la expedición de Isidro Barradas. En 1821 se logra la independencia de México. El ejército trigarante entra y hace que Juan O'Donoghue firme fue el último virrey de la Nueva España, y él firma los tratados de Córdoba. Y 8 años después, España intenta reconquistar nuevamente México. Ah, sí, Ana, no te había leído, perdón, Ana Flores. Ok, mira, te voy a decir las que necesitas aprenderte. Voy a enfocarme en 4. 1824, federalista. 1836, centralista. 1857, liberal. 1917, garantías individuales. Gracias, Vírgenes, gracias por el contexto, es de gran ayuda. La reconquista que quiso hacer español. Así es, Wendy, exactamente. España quiso reconquistar México mediante una expedición que se llamó la Expedición de Isidro Barradas. Excelente, ya que muy bien, muy buen resumen. Isidro Barradas llegó, aquí dice que en Tampico, aunque llegó por Veracruz, por el puerto de Veracruz, si mal no estoy, llega por ahí con sus hombres e intenta reconquistar México, pero Santana en ese momento era presidente, no era presidente, era encargado de la defensa nacional. Entonces Santana le sale al quite y detiene la reconquista, y por detener me refiero a que la neutralizó mediante la violencia. Lo que no nos cuentan tanto es que Santana lo que hizo fue tomar como prisioneros a los españoles que quisieron reconquistarnos, y sin ningún juicio se les metió en calabozos durante más de 10 años. No digo que esté mal, no me voy a poner moralista, uno se tiene que defender cuando se tiene que defender, pero eso pasó. Después de 10 años se firma un nuevo tratado con España, donde España se compromete a ya no volver a hacernos nada, y es cuando se le permite a sus hombres, después de 10 años, regresar a España. Que comienzan los Juegos del Hambre. Ok, seguimos. Una gran popularidad, por lo que en el año 1833 fue elegido presidente de la... Eso es bien importante porque sí puede ser reactivo de examen. Para los que ya hayan hecho el examen, me lo pueden confirmar en el chat. Creo que te pueden preguntar algo así como: consecuencia de la expedición fallida de Isidro Barradas en 1829. Repito, consecuencia de la expedición de Isidro Barradas en 1829. Obviamente puede variar, puede decir consecuencia del intento de reconquista de España a México en 1829. La respuesta es aumento en la popularidad de Santana. Santana por eso se vuelve presidente, porque como él es el encargado de las Fuerzas Armadas y logra detener con éxito el intento de reconquista de España, pues gana popularidad y la gente lo quiere como presidente. Lo que no sabían es que se iba a reelegir más de 11 veces y luego para quitarlo se tuvo que hacer toda una guerra. Así es, Juan, exactamente. Juan dice Juan, Santana era un héroe, pero el poder lo consumió. También se le conoce como el 15 uñas, aunque él no tenía una pierna y un dedo, así que sería el 14. Así es, Santana no tenía una pierna. Y lo más extraño fue que le hizo un funeral a su pierna. Gonzalo, no sé exactamente en qué batalla es. Te voy a quedar mal ahí. Lo corrompió el poder. Exactamente, Mariana. Por eso les digo yo siempre: apelar a tener un buen presidente o a un buen líder que sea bueno se me hace muy riesgoso. La historia te lo dice. Pero bueno, tengo que darle play porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Cuánto llevamos directo? 48 minutos, válgame. La República. Posteriormente, en el año 1836, Santa Anna sustituyó la Constitución Federal de 1824
por una de tipo centralista que limitaba la autonomía de los estados mexicanos. También decir que esta medida fue resistida por varios gobiernos estaduales y tuvo como una de sus consecuencias la proclamación. Ojo, aquí está lo que les decía hace rato. En 1836, Santa Anna sustituyó la Constitución Federal del 24 por una tipo centralista. Miren, la del 24 es federalista, como lo dice aquí, federal de 1824, pero en el 36 hubo otra completamente diferente que era de corte centralista. En la del 36 ya no había estados, que Baja California, que Estado de México, había departamentos. Y un departamento no tiene autonomía, solamente sigue órdenes. ¿De quién? Del presidente. De la independencia de Texas en el año 1836. Y por último, dice Mick Gamer, bueno, también hay un pensamiento que dice que una persona mucho tiempo en el poder es corrompido por... Así es, Mick Gamer, yo lo digo en cada clase. Yo les digo a mis alumnos, hay una frase que dice, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo creo en verdad. Por eso aspirar a tener un líder bueno me parece riesgosísimo. Lo que tenemos que aspirar es a que el sistema le quite poder al que esté, que tenga el poder mínimo necesario. Si tú eres presidente, haz nada más lo del poder ejecutivo. No te metas con obras, no te metas con la justicia, eso no te toca. No me importa si eres bueno o malo, pero que tus acciones se queden en un margen mucho menor. Mencionar que luego de la derrota contra los Estados Unidos, la influencia de Santa Anna fue... Ayixa, acabas de hacer el mejor resumen que alguien pudo hacer sobre constituciones, ¿eh? Está perfecto lo que pusiste ahí. Fue disminuyendo, lo que impulsó a sectores opositores a pronunciarse en su contra. Pero Santa Anna no cedió y en el año 1853 se autoproclamó dictador perpetuo. Se autoproclamó dictador como el profeta Oxki, ¿no? En el año 1853 se autoproclamó dictador perpetuo. Sigamos hablando sobre esta revolución de Ayutla. Dice Wendy, profe, llevamos ¿cuánto viendo un video de 6 minutos? Pero estoy memorizando más de lo que memoricé en meses. Particularmente hablar sobre sus causas. Por entre sus cierto, causas Juan, mencionar la manera autoritaria. Juan dice, sabía que Álvaro Obregón y Santa Anna tienen algo en común. Ambos perdieron una extremidad. Sí, la diferencia es que Santa Anna amaba su pierna y le hizo todo un funeral. Y Álvaro Obregón no le importó su brazo. O sea, cuando le dijeron que lo recuperaron, dijo, haga con él lo que usted desee, le dijo el doctor. En que Santa Anna gobernaba el país, especialmente desde el año 1853, cuando se proclamó dictador perpetuo y exigió que se lo llamara Su Alteza Serenísima. Otra de las causas fue el malestar social por la derrota padecida en la guerra contra los Estados Unidos, como así también los actos de corrupción. Perdón, pero oye, lo que dijo Ángel me dio mucha risa. Dice, no quiero saber lo que hizo el doctor con el brazo, no, ni yo tampoco. Del dictador y sus funcionarios y los constantes aumentos de impuestos. Y la última causa que mencionaremos tiene que ver con la convicción de una parte de la dirigencia política de que la única manera de sacar a México del atraso en el que se encontraba en ese entonces era derrocar a Santa Anna e implementar una serie de reformas basadas en la ideología liberal. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar tiene que ver con el inicio de la revolución. Dibujó las flechas súper rápido, ¿no? Súper poira. Bueno, la primera consecuencia a mencionar tiene que ver con el inicio de la revolución de Ayutla, se parece a mí con la tableta y el mouse, ¿no? Durante la cual los rebeldes liderados por Álvarez y el general Santo Degollado vencieron a las fuerzas de Santa Anna y avanzaron hacia la Ciudad de México. También debemos mencionar que Santa Anna se vio obligado a renunciar el 9 de agosto de 1855 y a exiliarse en Cuba, desde donde pasó a los Estados Unidos, Colombia y por último a las Islas Vírgenes.
Otro dato a mencionar es que el plan de Ayutla marcó el fin de su carrera política y el de su influencia en la sociedad mexicana. Recién pudo regresar a México en el año 1874 para morir ignorado por gran parte de la población 2 años después. Otra consecuencia a mencionar es que los liberales tomaron el poder y proclamaron presidente interino a Juan Álvarez, quien nombró en su gabinete a reconocidos liberales, entre ellos a... Ojo aquí. Cuando toman el poder los liberales, recuerden, se toma como presidente interino a Juan Álvarez. Esta pregunta es de examen. Y nos podemos confundir porque Juan Álvarez estuvo nada más un año. Rápidamente entró Ignacio Comonfort, e Ignacio Comonfort fue mucho más, ¿cómo decirlo?, más protagonista, hizo más cosas. Pero no se nos olvide que el primer liberal que llega al poder, en este contexto de la reforma liberal, es Juan Álvarez. Un año, un ratito, se llama a hacer elecciones, y las elecciones las gana Ignacio Comonfort. Benito Juárez. Y la última consecuencia a mencionar es que Álvarez, luego de su renuncia en diciembre del año 1855, fue sucedido por Comonfort. Este implementó una serie de reformas políticas y económicas que generaron el descontento de los conservadores, y todo esto trajo como origen la proclamación del Plan de Tacubaya y el inicio de la Guerra de Reforma. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal. Ok, muy bien. Aquí que aprendimos, Guerra de Revolución de Ayutla. Fue lo que aprendimos con este video.